Hola, Hola, buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo andan? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Hola a todos. Estábamos esperando a ver que se terminaron de sumar los compañeros al Zoom. Creo que ya está toda la sala de espera dentro y conectada al audio. Mi nombre es Yuya, yo soy parte de la WOLS, del Centro de Estudiantes. Quería darles la bienvenida no solamente a esta clase abierta, sino también a la Semana del Periodista, que es una de tantas actividades dentro de esta semana tan especial para nosotros. Tiene que ver con nuestra formación y también nuestra profesión. Esta vez, de nuevo, nos encuentra en modalidad virtual, así que espero que puedan aprovecharla y también, bueno, contar que después va a quedar grabada como material tanto para la cátedra en la que se enmarca, como para todos los estudiantes que quieran verla. Antes de pasar al panel, quería decir que desde el Centro de Estudiantes nos parece clave poder tener estos espacios de formación y de debate dados en el marco de la universidad pública, en el marco de nuestros planes de estudios, para poder comprometernos tanto como estudiantes y como futuros profesionales con las luchas de nuestro país y fortalecer esos derechos que quizás nos faltan o que hemos supido conseguir a través de la organización y de la militancia. En esta clase abierta va a estar Damián Celsi, que muchos de ustedes lo conocen en el marco de la cátedra, lo han leído y hoy podemos disfrutar de escucharlo al mismo explicando y contando tantas cosas dentro de su plan de estudios, pero también un poco de coyuntura y de política actual, básicamente. Él es autor de 2 libros, Teoría de la Militancia y la Organización Permanente, pero también es presidente del Consejo Deliberante de Hurlingham y militante de la Cámpora. Sus libros podríamos decir que son una síntesis teórica de esta práctica militante que lo ha llevado a construir política, básicamente, y dicho más de forma sencilla. Así que bienvenidos a todos, bienvenido Damián a esta actividad, y los dejo con Josefina Bolis, que es docente de la Cátedra de Introducción al Pensamiento Político y Social Contemporáneo. Antes de que nada, quería decirles que va a estar el chat habilitado para que hagan preguntas, pero que van a ser leídas al final de esta primera parte que va a coordinar Josefina. Bueno, muchas gracias Yuya, muchas gracias a la Facultad de Periodismo, a las autoridades presentes, al vicedecano, bueno, por felicitarlos antes que nada, felicitarnos porque somos parte como cátedra de la facultad de esta organización de las Jornadas del Periodismo, que bueno, sabemos que en tiempos difíciles seguimos necesitando como estos espacios virtuales de pensar juntos, de encontrarnos, de abrazarnos y de debatir. Y es un poco la idea de la modalidad que pensamos para hoy, por eso la entrevista pública, la clase abierta. Así que desde ya invitarles a todos que podamos, bueno, vayamos pensando qué preguntar. Ya, bueno, todos los hemos trabajado en la cátedra, la mayoría de los aquí presentes son estudiantes han ingresado a la carrera este año y están cursando la materia. Y han leído un texto de Damián. Así que aprovechar esta oportunidad también de tener un autor a primera mano ahí para poder consultar todo lo que querramos, sacarnos las dudas, y bueno, y es un privilegio realmente poder tenerte, Damián, agradecerte antes que nada. La verdad que es un orgullo para nosotros, en principio, que formes parte de la bibliografía obligatoria de la materia, porque la verdad que, bueno, lo hablamos un poco recién, es muy interesante poder leer teoría actual, ¿no? Leer teoría que habla sobre los procesos que estamos en este momento
que estamos participando, que estamos tratando de transformar, sobre las luchas que estamos dando, sobre las batallas que estamos dando. Es muy importante tener herramientas para reflexionar sobre esa acción. Y yo creo que teoría de la militancia es eso, es una teoría de la militancia y también para la militancia, ¿no? Es una herramienta que nos sirve para interpretar la realidad, interpretarla y transformarla, ¿no? Como decía Marx, nos sirve para las dos cosas. Y en esta semana del periodismo también me parece que es necesario evocar y traer a este espacio a Rodolfo Walsh, que claramente él, muy en la línea de Marx en este sentido, hablaba de un intelectual comprometido con su tiempo, que si no lo era, si no estaba comprometido, si comprendía lo que pasaba en su tiempo y aún así no actuaba, era una contradicción andante, ¿no? Entonces esto de contradicciones, antagonismos, tenemos bastante para hablar con Damián, y también sobre el rol del intelectual, sobre el rol que nos toca en estas luchas. Y en principio, Damián, agradecerte porque yo creo que además tu obra es un elogio a la militancia, y muchos que nos sentimos militantes, que nos sentimos identificados con esa categoría, nos sirve también como parte de hacer este pasaje del estigma al emblema, ¿no? Nos sirve tener estas herramientas de batalla, que es un poco lo mismo que hizo Laclau, que vos lo decís también en tu libro, que hizo Laclau con el populismo, poder resignificar la palabra, dar la batalla también en el plano conceptual, de que darle la dignidad, decís en el libro, que a mí me encantó esa palabra, ¿no? Darle la dignidad del estatuto teórico, del concepto. Así que por un lado agradecerte por eso, también entender que es un libro que nos sirve para comprender, digo, es un libro que comienza preguntando por qué perdimos, qué significa ganar, cómo ganamos, sirve para dar esa pelea. Y es un libro que nos interpela de alguna forma a hacernos cargo, a hacernos responsables por nuestra realidad, a politizarnos, y politizarnos entendiendo como esto que venimos trabajando en la materia desde el día uno, ¿no? Como desnaturalizar la realidad, comprenderla y con eso transformarla. Entonces, antes que nada, darte la bienvenida, Damián, saludarte. Tenemos muchas preguntas para vos, pero agradecerte antes que nada que te hayas hecho un tiempo, porque sabemos que tenés muchas responsabilidades y estás acá. Josefina, gracias por la invitación. Quiero, antes de que arrancar, hacer un saludo generalizado, bueno, a todos los participantes de la cátedra, empezando por los alumnos, pero también las autoridades de la cátedra, de la universidad, a Silvana, que me hizo llegar personalmente la invitación, a las autoridades de la Casa de Estudios y también a los compañeros de la agrupación Rodolfo Walsh, que sé que están atrás de la organización de esta Semana del Periodismo. Para mí es un orgullo estar acá. Cuando llegó la invitación me sentí honrado, porque la verdad que me parece muy bueno que lo que charlábamos recién antes de arrancar, que la universidad pública pueda intervenir en los debates contemporáneos cuando suceden, digamos. Me parece que es una instancia que es valiosa, y que una cátedra se ponga a discutir el presente desde la teoría y desde la práctica me parece una noticia para celebrar, porque no sucede en todas partes, y es bueno que también los alumnos y las alumnas lo sepan, digamos. No siempre, no en todas partes se discute el presente cuando uno está estudiando, y obviamente que hay que forjarse en lecturas clásicas para tener un bagaje, pero también hay que en un momento asomar la cabeza afuera y ver qué está pasando, para también convertir al pensamiento de uno y de cada uno en algo que podemos hacer cualquiera de nosotros. Así que gracias. Buenísimo. Bueno, si te parece arrancamos, así te podemos usar todo tu tiempo, porque tenemos muchas preguntas para hacerte. En principio queremos conocerte y que los estudiantes, las estudiantes te conozcan un poco más, porque además esto que empezaba señalando, que creo que tu trayectoria biográfica es una manera paradigmática para pensar el rol del intelectual militante o el intelectual orgánico, ¿no? Nosotros en la cátedra vemos el texto de Gramsci del intelectual orgánico, y queremos pensar cómo fue, digamos, una pregunta que también nos hacía llegar Silvana, que es cómo fue tu pasaje, ¿no? ¿Cómo fue tu pasaje? No digo que haya sido un cualunque, después si querés explicar qué es, pero ¿cómo fue ese momento de transición que te hizo politizarte? O sea, ¿qué evento hubo en la Argentina, quizás, o en tu vida personal, que te fue politizando?
Josefina, si me permitís, voy a poner entre paréntesis la categoría intelectual orgánico o intelectual militante. Propongo que no la usemos porque yo creo que somos militantes, digamos, ¿no? Y que después, digamos, porque como que no empezaría repartiendo las tareas entre los que piensan y los que hacen, ¿no? Hay una serie de prejuicios que están detrás de la noción de intelectual, que aparte yo en el libro, la figura de intelectual es una figura un poco escarnecida, como habrán visto al final. Entre la discusión del intelectual crítico versus el militante, estoy siempre con Cristina contra Viñas, digamos, ¿no? Como lo ejemplifico en ese libro. Así que, no intelectuales militantes, militantes, digamos, ¿no? Y militantes para que aparte todos puedan pensar y todos puedan opinar. Y aparte para que todos puedan hacer, porque si no algunos van a escribir y otros van a la movilización, digamos, me parece que no es la idea. Yendo al punto de cómo fue, me pasó lo mismo que le pasó a casi todos los de mi corte generacional, digamos, los de mi clase en el sentido etario. Yo había pasado por la Facultad de Filosofía y Letras, tenía la politización promedio académica que uno puede aspirar de ahí, que es una mezcolanza de marxismo, autonomismo, etcétera, casi todo menos peronismo, digamos, o sea, una especie de mezcolanza de cosas. Yo empecé la facultad en el 2001, cuando tenía 18 años, o sea que no tenía trabajo, no tenía plata, estaba en la facultad, ese era el contexto, digamos, ¿no? O sea, no... La politización, ahí, digamos, no sé qué es, pero el gran momento es la crisis de la 125, digamos, ¿no? Ahí es donde a mí y a muchos se abre un periodo que para mí es un periodo histórico que tiene que ser pensado por sí mismo por la importancia que tuvo, tiene y tendrá, que es el periodo abierto entre la crisis de la 125 y la muerte de Néstor Kirchner, digamos. Esos 2 años para mí pasa de todo en la cabeza de la política argentina y de la militancia argentina. Hasta ese momento se decía que con Néstor y Cristina había vuelto a la política, ¿no? Yo creo que con el 2008 y 2010 ya se puede decir que volvió la militancia. Es decir, no es que antes no hubiera militantes. Lo que pasó es que la figura, o por supuesto que hubo militantes en los 90, en los 80, o sea, no es que no había militantes, en el 2001 hubo muchísima militancia, pero lo que apareció es que la militancia se convierte en el centro de la política. O sea, ya no es que los militantes son esos que vienen ahí atrás y van al acto, cuelgan la bandera, ¿no? Y van a abren la unidad básica o el local. La militancia se convierte en el corazón del discurso político. O sea, y eso se consolida más todavía con la muerte de Néstor, porque Cristina tiene que hacer un llamado a la juventud militante. Por una cuestión política, digamos, que básicamente ella tenía que demostrar que podía gobernar sin él. Es así de crudo, digamos. O sea, ella tenía que demostrar que el poder político no descansaba solamente en lo que Néstor podía hacer, y había que reemplazar a Néstor con mucha gente, digamos, ¿no? Un reemplazo imposible, porque no se puede reemplazar a Néstor Kirchner. Pero lo que sí se podía hacer era, recuerden las consignas de aquel momento, ¿no? Néstor con Perón, el pueblo con Cristina. Y la juventud era la que tenía que aparecer para cubrir ese bache. Ese proceso es un proceso que la historiografía tendrá que enfocar, después ver cuál es su saldo, pero provisionalmente yo entro a militar ahí, digamos. Yo en la facultad no milité, por ejemplo, pero ahí sí, digo, y sobre todo nada, empecé a charlar me fui conociendo con gente, con Martín Rodríguez y con Luana Volnovich. Bueno, Luana que está en PAMI, digamos, pero en aquel momento, bueno, yo entré como por ahí, un amigo, un conocido. De hecho, la agrupación, la que es la Cámpora, uno caía ahí porque conocía a uno, pero podría haber sido en cualquier lado. En aquel momento había muchas opciones, digamos, así como disponibles, estaba todo muy abierto, todo el mundo se quería sumar, estaba de moda, aparte, sumarse, empezar, qué sé yo, discusiones, blogs, etcétera, ¿no? Mucha discusión. Es un periodo que me parece que es una efervescencia cultural e interesante, porque básicamente yo me acuerdo del impacto que me causó ver cantar a todo el gabinete nacional de aquel momento la canción histórica de la JP de los 80, No nos han vencido, ¿no? A pesar de las bombas y los fusilamientos, hay un videíto, y que yo vi eso y no lo podía creer, porque tenía el respeto, digamos, reverencial por la militancia de los 70, en particular por la militancia de la izquierda peronista, y cuando sucede ese fenómeno, que se ponen digamos, que empieza a ser, no nos han vencido, digamos,
ahí, digo, me senté como, bueno, atraído, la palabra, y capturado. Y bueno, entonces, y en particular, esos fueron 2 años de ir viendo dónde, cómo, charlando con gente, mucha gente. Yo me dedicaba a la crítica literaria hasta ese momento, mi palo era la poesía en particular. Bueno, ¿dónde? Terminé yendo a esa reunión y empezando, discutiendo política, y cuando muere Néstor, bueno, ahí hay como una eclosión y hay que apurarse ya directamente. Era como que yo sentía que no podía esperar, no podía demorarlo más. O sea, tenía que ser ahí, y tenía que apurarme porque hacía falta. En ese momento la sensación era, bueno, como de... La tapa de Clarín del día siguiente de la muerte de Néstor es Cristina sola, al lado del féretro, vista de arriba, ¿no? La imagen era obvia, está sola, ¿no? Entonces, bueno, que no esté sola. Entonces ahí me parece que, bueno, empieza una historia que llega hasta este momento. Así que ese sería el momento. Y en este momento también con un sentido distinto, ¿no? Porque ahora estás, además, ejerciendo una función pública, digamos, estás construyendo las leyes. ¿Y qué pasó, digamos? ¿Qué te imaginabas por ahí desde tu juventud militante, desde siendo joven que participa, digamos, de esa pulsión, digamos, que uno lo lleva a ser parte de un movimiento, pero después también asumir una responsabilidad que es distinto, ¿no? Como uno se institucionaliza y debe también adecuar de alguna forma el discurso a esa gramática de la institución. Digo, que es una pregunta que nos acerca Lautaro, que también lo conoces, que es un profe de la cátedra. Nos acerca esta pregunta: ¿Cómo es llevar adelante la tarea de presidente del Consejo Deliberante en Hurlingham? ¿Cómo te lo imaginabas a priori? Y si hubo algún cambio en tu forma de concebir dicha labor una vez que comenzaste a ejercer la función. Mirá, soy de los que piensan que, y por la formación que he recibido, los cargos no son lo principal, ¿no? O sea, lo principal es la organización política, y el lugar que uno tiene en la organización política. Después, uno le, digamos, toca cumplir funciones que hay que cumplir porque toca, y muchas veces está asignado mucho por el azar, digamos. Uno no... O sea, sería injusto. O sea, uno, digamos, en algún momento tuve que formar parte de la lista de candidatos a concejales del Frente de Todos, que eso fue en el 2019. Digamos, pero porque la construcción política nuestra derivó en eso, en que Martín Rodríguez, que es el compañero que conduce el distrito en Hurlingham, bueno, se tomó esa decisión. Y después de esa decisión, él había sido el presidente del Consejo Deliberante los 4 años anteriores, y por una cuestión política, bueno, vieron que la presidencia del Consejo Deliberante no es algo electivo, digamos, ¿no? Es parte del acuerdo dentro de las fuerzas que integran el cuerpo de concejales, digamos, ¿no? O sea, lo votan los mismos concejales, a eso voy. No es algo que venga por la ubicación en la lista, por ejemplo. Y a partir de ahí, bueno, digamos, la presidencia del Consejo Deliberante, digamos, la concibo como un rol que tiene que ver con, nada, en realidad yo tengo mucho diálogo con todos los concejales de todos los bloques, digamos, oficialistas y opositores. Mi función en realidad es asegurar el buen funcionamiento del debate parlamentario, digamos. Ustedes saben que lo podemos ver con Cristina y Massa en sus respectivos lugares, digamos, pero el rol de una presidencia de un cuerpo legislativo no interviene en el debate. O sea, simplemente tiene que garantizar que el debate se produzca de la forma más armoniosa posible. Con respecto al rol en sí, digamos, me parece que concibo ese lugar como algo que está al servicio de una construcción política que es la del Frente de Todos en Hurlingham, y que necesita, digamos, de una ejecución lo más idónea posible, pero no es algo que yo hubiese pensado de antemano. La verdad que son cosas que van sucediendo, van dándose. Son lugares que tienen, digamos, o sea, mientras dure el mandato y mientras los concejales sigan manteniendo esa presidencia, así va a ser, pero, digamos, no tiene más, digamos, no tiene la importancia de ser un lugar donde se discute la política local de Hurlingham en particular, las ordenanzas, pero que yo en particular lo experimento como algo que no es un lugar mío, no está a mi nombre, es un lugar conquistado por la militancia de los compañeros y las compañeras,
y que lo único que hay que hacer es, digamos, sobrellevarlo, las decisiones lo mejor posible para que ese lugar rinda al servicio de la construcción política popular, digamos. No es algo que esté a nombre de mío en este caso, ni de nadie que lo tenga que ocupar. Eso es importante siempre hacer esa gran distinción entre el lugar que se ocupa y de quién es, digamos, ¿no? No es muy importante eso. O sea, esto no soy yo, es una fuerza política, digamos, y por tanto, bueno, hay que obrar en consecuencia. Bien, eso nos lleva un poco como directamente a la teoría también, porque me imagino tu situación de tener que mediar entre dos fuerzas antagónicas, ¿no? Con esto que también vos proponés, ¿no? Como en el antagonismo es imposible el diálogo, ¿no? Hay algo de lo insimbolizable del otro que hace imposible encontrar sentidos equivalentes, ¿no? Entonces me imagino tener que lidiar en eso sin poder, o quizás hablas de la clon en el consejo, no sé cómo harás, pero bueno, un poco es difícil, digamos, no es contradictorio, sino que es muy motivante, ¿no? Poder verlo en primera persona y al mismo tiempo estar pensando ese proceso, ¿no? Hay algo ahí, digamos, que está bien. Vos decís que no crees en la representación, me dijeron por ahí, hay una pregunta también que va por, no es una representación porque es, como vos decís, azaroso, digamos, o contingente el lugar, pero hay algo de la delegación de esa responsabilidad que también vos criticás en tu libro, ¿no? Esta responsabilidad delegada, y bueno, en este caso te la delegan a vos. ¿Cómo haces para un poco tramitar esa demanda constante, ¿no? Bien, quiero entender. Propongo, digamos, distinguir, digamos, a ver, la práctica concreta que uno lleva adelante se da en las condiciones efectivamente existentes. La parte de la teorización es buscar a ver, yo lo que quise hacer con la teoría de la militancia es, a partir de cosas que nos pasaron como militantes, cosas que charlé, discutí con un millón de personas, es generar un dispositivo político que reactive la noción de utopía política acorde a nuestro tiempo, digamos. Esto es un objetivo gigantesco que, comparado con la función concreta que cada uno cumple en un lugar dado, no hace falta hablar de consejo deliberante. Podemos hablar de imaginarse una conversación con un vecino en un timbreo casa por casa, con todo lo azaroso que puede ser, y te encontrás con un vecino gorila macrista que, bueno, que tampoco piensa como vos, y tenés que discutir, y ahí también hay ¿y cómo se tramita? Bueno, la cuestión es que lo tramita, en todo caso, es que en ese lugar vos tenés que cumplir un rol determinado de acuerdo con objetivos concretos que son pautados, digamos, de manera totalmente clara, digamos, porque tenés que hacer una cosa concreta, por ejemplo, ganar una elección, a ver, ¿y cómo decirlo? Tenemos que hacer algo ahí concreto. Después, lo que yo quiero discutir en la teoría de militancia, bueno, lo que quiero discutir es que nosotros podamos desarrollar, a ver qué queremos hacer con la gente. A ver, yo puedo ejercer mi rol como militante, ocupándome de resolver, cuando llega la demanda, resolver la demanda y capitalizarlo políticamente mediante algo que se llama contrato electoral, que es que me vuelvan a votar, para decirlo mal y pronto, o puedo, en lugar de representar al otro, intentar presentarlo, es decir, sumarlo. Es decir, que el otro también haga política. Eso que otro también haga política tiene algo que es lo que para mí vuelve interesante la discusión. Si justamente, digamos, a ver, está buena pregunta porque estamos en dos tiempos políticos diferentes. En lo que está pasando efectivamente, donde uno, por ejemplo, es un concejal, y los concejales son representantes electos, esa es la palabra, de los vecinos, muy directamente. Pero la cuestión es qué queremos hacer con ese poder delegado, ¿no? Podemos dedicarnos solamente a ser buenos o malos gestores de las demandas que nos llegan, o podemos hacer algo más. Y todo en ese algo más es donde yo querría que la militancia se siente a pensar. Lo otro creo que ya lo sabemos, pero para mí hay una política extra que no es la política de la representación.
que por supuesto es una parte, pero quiero decir que la pregunta es si ese es el objetivo final, ¿no? Así que bueno, para dejar esta pregunta en este punto lo diría así. Cada uno de nosotros, como militantes, los que militamos, nos encontramos permanentemente en situaciones donde operamos políticamente o actuamos políticamente bajo condiciones que no son las que están, las que nos llega la historia o el presente o la coyuntura. Y hay que hacer política ahí. Si soy fiscal de mesa, tengo que cuidar los votos. Punto, no hay mucha vuelta. Pero la cuestión es que podamos distinguir entre lo que estamos haciendo por la relación de fuerzas actuales y lo que nosotros queremos hacer, deseamos hacer, anhelamos hacer, con independencia de la relación de fuerzas. O sea, ¿qué es lo que nosotros nos mueve a hacer esto más allá de lo posible o lo imposible? Después vemos qué es posible y qué es imposible. Pero primero quiero saber, y quiero discutir y que lo discutamos todos y todas, qué queremos hacer. Porque ahí se abre, este es todo el truco, en definitiva, poner en suspenso la noción, el techo bajo de la correlación de fuerzas, que es uno de los grandes pretextos para impedir soñar. Porque yo no quiero discutir ahora, o la teoría de la militancia no pretende discutir qué tenemos que hacer ahora, cuando sumamos, o el año que viene, o algo así. No ese es el objetivo, es otro objetivo. El objetivo es qué queremos hacer como objetivo político generacional de fondo. O sea, ¿qué es lo más espectacular, lo más osado, lo más valeroso, lo más digno, lo más alocado que se nos puede ocurrir como generación política? Porque creo que como generación política todavía está por verse lo que somos o lo que aportamos. Entonces, bueno, sería bueno pensar, a ver, por lo menos para saber cuando tengamos 80, 90 años, y podemos saber si ganamos o no, y qué significa. Bueno, me voy a adelantar un poco por ahí, pero quería preguntarte por esto que estabas diciendo, porque en tu último libro vos hablás de, bueno, que este ethos postestructuralista en el que vivimos, ¿no? Constructivismo, que ha sido más radical, menos radical, todo es construido, todo es discursivo, entonces es muy difícil eso, pensar en proyectar ese horizonte emancipatorio, ¿no? Como que estamos en un tiempo que es muy difícil construir las utopías, y que existieron con fuerza, ¿no? El comunismo, incluso la justicia social para el peronismo, digo, hay variantes también nacionales y populares, pero que hoy es muy difícil ver ese horizonte, yo creo que profundizado por ahí por el marco de pandemia, ¿no? Pero, ¿qué pensás? ¿Es posible construir esa utopía? O sea, obviamente la necesitamos para esto que decís, interpelar a la voluntad colectiva. ¿Cómo hacemos? ¿Dónde está? Bueno, la propuesta es que podemos generarla. Que podemos generarla, pero hay que hacer un proceso mental muy grande basado en Cristina Fernández de Kirchner. Lo voy a decir así. Voy a arrancar aparentemente por cualquier lado, pero uno podría distinguir el legado del kirchnerismo en dos grandes corrientes. Una corriente que voy a llamar conocida y otra menos conocida, o una consensuada y otra no tan consensuada. La corriente más conocida, más consensuada, más que todo el mundo acepta, sería el kirchnerismo representó el Estado presente, ¿no? Teníamos en la sociedad argentina un montón de demandas insatisfechas, teníamos un montón de derechos no reconocidos o postergados, teníamos un montón de ultrajes de distinto tenor a la condición humana argentina en nuestro país, y el kirchnerismo presentó al Estado para resolver esos problemas, para garantizar esos derechos. La metáfora se completa con el Estado se retira, donde el Estado se retira, el Estado se presenta, ¿no? Hay un mercado ausente en el sentido de que deja a la gente en pampa y la vía, en el sentido de que no garantiza lo mínimo, porque se supone, a ver, un ejemplo muy obvio sería este. Se supone que el mercado tiene que generar trabajo, al menos es la promesa liberal, pero no lo genera. Entonces tenemos excluidos. ¿Qué hacemos nosotros? Entonces, desarrollo con inclusión, ¿no? Entonces, incluimos. Eso sería una fórmula del Estado presente. Otras, todo es Estado presente. Puede ser las 5 millones de netbook, los 6 millones de jubilados, la estatización de YPF es Estado presente, igual que la política de memoria, verdad y justicia, y así siguiendo. Todo se puede encuadrar como Estado presente. Y esto, sin duda, la parte del kirchnerismo
más conocida, más aceptada por actores de la política que no son kirchneristas también, ¿no? Como, bueno, Estado presente, que esté presente el Estado, cualquiera, digamos, uno puede escuchar dentro del pan-kirchnerismo, pan-peronismo o pan-sistema nacional y popular, Estado presente, está todo bien. Nadie dice no, que no se presente el Estado, ¿no? Es como, bueno, sí, Estado presente, incluso a veces por derecha también, como por demandas securitarias o de otro orden, ¿no? Estado presente, sí, bueno, que aparezca el Estado. Pero yo creo que hay otro legado del kirchnerismo, que es como mínimo tan importante como este, y tal vez sea aún más importante que este, que Cristina empezó a ponerlo sobre la mesa recién en el último tramo, digamos, de su presidencia, que yo lo resumiría con la fórmula militancia presente. Que es decir, ya no se trata de poner a los dirigentes, a los gobernantes, a los militantes, en el lugar de responder a las demandas de la sociedad, mejor o peor, sino de invertir la demanda y que sea el dirigente, el militante, el que le demande a la gente que haga política. A ver, ya no es el pueblo le pide a Cristina que genere trabajo, sino que Cristina le pide al pueblo que milite. Eso se llama empoderamiento popular, y es lo que forma parte de los discursos de Cristina, en particular, si quieren buscar un solo ejemplo, que es el mejor, es el discurso del 9 de diciembre de 2015, cuando Cristina, en su último párrafo, dice: cada uno de ustedes, cada uno de los 42 millones de argentinos, tiene un dirigente adentro. Eso no es un presidente que escucha a su gente y le resuelve los problemas, ¿no? No se parece en nada a eso. Es una presidenta que convoca al pueblo a hacer política. Y eso cambia todas las cosas por completo, y creo que todo lo que pretendo decir en estos libros y los que haga después, se desprende de esa frase. Se desprende de la idea de que la política no puede consistir en que nosotros, los militantes, los dirigentes, o los que somos una élite ilustrada, de gente bien intencionada que quiere el bien del otro, mientras el otro se dedica a lo suyo. Trabajar y pagar impuestos, estudiar y recibirse, ¿no? Tener su familia y sus hijos. La idea es que eso no es que esté mal, eso no puede ser todo, eso no puede ser un horizonte emancipatorio. No puede ser que solamente nos contentemos con garantizar una especie de vida de consumo más o menos buena. No puede ser que ese sea el horizonte más imaginativo de nuestra época. El Che Guevara quería el hombre nuevo, Perón quería la comunidad organizada, Marx y Engels querían el comunismo, y nosotros solamente, me pregunto, ¿solamente queremos un buen laburo, un buen estudio, un autito, las vacaciones, el aire acondicionado? O sea, yo sé que en este contexto, después de Macri y después de la pandemia, incluso estas cosas que enumero así al pasar ya parecen mucho, porque hay mucho, digamos, porque la pobreza creció exponencialmente, porque ya Macri había dejado a la Argentina patas arriba, y ya ordenar un poco lo que está pasando ya sería mucho, y sin duda que es así. Pero la cuestión no es qué podemos hacer ahora, en el año 2021, un 9 de junio, sino qué deseamos hacer si tuviésemos el poder absoluto. O sea, quiero que hagamos el ejercicio mental, hipotético, de pensar como si hubiésemos ganado las elecciones con el 100% de los votos, digamos, ¿no? Como si nada se nos opusiera. ¿Qué haríamos? Porque Perón, cuando piensa en la comunidad organizada, no está pensando en si es posible hoy hacer eso en Argentina. No se trata de eso. Se trata de cuál es el horizonte. ¿Hacia dónde vamos? Porque ahí sí sé qué es ganar y qué es perder. Ganar es la comunidad organizada, perder es no lograrla. Listo. El Che Guevara es lo mismo, pero el hombre nuevo. Habría que llegar a la mujer nueva. Pero en todo caso, es un horizonte. Vamos para allá. Cuando tengamos eso, habremos ganado. La cuestión es que creo que falta el horizonte utópico porque nadie se formula estas preguntas, que en el siglo XX eran usuales. No se podía hacer política en el siglo XX si no tenías un horizonte. La patria socialista de los 70 es eso también, ¿no? La cuestión entonces es que yo creo que sí se puede generar una utopía acorde. Hay que, digamos, trabajar mucho. Para mí, el punto de partida de todo esto son las frases de Cristina, en particular esta, digamos, ¿no? Me parece a mí que hay otra frase más de Cristina muy fuerte, que ella, cuando el periodista Carlos Pagni había motejado a Axel Kicillof como un judío oriundo del marxismo,
año 2012, ella lo defendió diciendo: el mejor lugar para los jóvenes es la política. Fíjense esa frase, ¿no? No dijo el mejor lugar para los jóvenes es el estudio o el trabajo, que es lo que dice cualquier político, digamos, ¿no? ¿Dónde tienen que estar los jóvenes? ¿En la calle? No, en el trabajo, en el estudio. Estudiaba y trabajaba, ¿no? Eso sería como ser un joven. Encima las dos cosas hay que hacer ahora, porque la plata, ¿no? El neoliberalismo es así. Entonces, y sin embargo, Cristina no dijo eso. Dijo: el mejor lugar para los jóvenes es la política, es decir, la militancia. El mejor, no un buen lugar, el mejor. La única pregunta que habría que agregar a eso es: si ese es el mejor lugar para los jóvenes, ¿por qué no pensar que es el mejor lugar para cualquiera, para todos, con independencia de la edad? Y la segunda pregunta: si ese es el mejor lugar para los jóvenes, y por añadidura podríamos decir para todos, para cualquiera, con independencia de la edad, ¿no habría que hacer política para llevar a todos y todas al mejor lugar? Y esto ya no es salarios altos, nada más, ¿no? Esto ya no es solo vivienda propia, universidades por todas partes. Esto es que todos vayan al mejor lugar. Y si el mejor lugar es la política, entonces tenemos de pronto, así en 5 minutos, un horizonte utópico para la política. Lo más grande que a lo que podemos aspirar es a que todos militen. Eso es lo que al final del libro aparece como el país militante, ¿no? Que todos militen. Que la noción de militancia no sea algo que uno le adscribe a una élite bien preparada de cuadros que hacen todo por los demás mientras el pueblo está ahí y cada tanto se expresa en alguna movilización, en alguna elección. No, es todos. Todos y todos todo el tiempo, además. Porque eso es lo que va a hacer que esto sea menos gravoso como carga para los pocos que lo hacen, digamos, y que sea una tarea de todos y todas, y por consiguiente empieza a darle una noción de lo que es una utopía que empieza a tener un poco para mí, por lo menos para mí, de gracia. Bueno, hacer política para resolver problemas, bueno, estado presente, lo hemos probado ya. Yo diría que eso lo hemos probado, y los resultados es que gobernás 12 años y medio espectacularmente, y después la clase media y los sectores populares, aunque no les convenga, pueden votar a Macri. ¿Por qué no nos pasaría lo mismo en 10 años, digamos, ¿no? ¿Por qué no volvería a pasar exactamente lo mismo? ¿Por qué la historia no se repetiría esta vez? ¿Porque vamos a hacer una ley de medios mejor? ¿Porque esta vez sí la gente entendió? Descreo de eso, porque sería muy iluso pensar que hay que tomar solamente 2 o 3 cositas. La propuesta que yo tengo es teórica, porque no pretende contentarse con la respuesta de nos faltó hacer algo que es obvio que había que hacer. Me parece que hay que ir más al corazón de lo que estábamos haciendo, de los presupuestos más básicos. Seguro que hay que hacer leyes mejores y que se apliquen, pero para que eso pase, ¿por qué no se aplican las leyes? Bueno, porque falta poder. Entonces, ¿y qué sería el poder? Entonces ahí tenemos que ir a buscar algo distinto, y es lo que yo propongo que hagamos. Hay dos cosas quizás relacionadas con respecto a lo que venías diciendo. En principio, sí, cuando decís esto de que claramente hoy hay un cierto horizonte individualista utópico que tiene que ver con el mundo del consumo, si eso significa que para vos que el neoliberalismo hizo mejor populismo. Y en segundo lugar, respecto a esta cuestión de poder tener un país militante para repartir cargas, ¿no? En tu libro, en Teoría de la Militancia, vos planteas que, que hay la posición del politizado es una posición de sentirse culpable, porque se tiene que hacer cargo de todos los problemas del mundo, digamos, se siente interpelado a hacerse cargo, mientras que el del cualunque es una posición que piensa que es inocente, ¿no? Porque la culpa siempre es del otro. Entonces, pensando en esto que es bastante perverso, ¿no? Vos creo que lo decís algo así como la conciencia, la tragedia de la conciencia política, ¿no? Que es que los militantes están de alguna forma culposos, con esa lógica sacrificial y que nunca alcanza porque siempre hay mucho para hacer, mientras que los cualunques tienen esa posición autocomplaciente, esa posición cómoda, de no hacerse cargo de nada. Entonces, ¿cómo eso afecta a la subjetividad del militante, digamos, por decirlo de alguna forma?
respecto a la primera pregunta, si los neoliberales hicieron mejor populismo que nosotros. La noción de populismo que yo deseo tomar en cuenta únicamente es la de Laclau, y la noción de que hubo una articulación de demandas insatisfechas de los de abajo versus los de arriba en Argentina con Macri no creo que se haya dado. No se planteó en esos términos. Obviamente que querían articular demandas, pero no sé si fue el caso, que hicieron mejor populismo que nosotros, al menos en ese sentido. Tampoco es tan obvio que nosotros hayamos hecho populismo punto por punto en todo momento. El populismo son siempre momentos, por lo menos en la teoría de Laclau y en los desarrollos que hizo Chantal Mouffe, es siempre como, ¿no? Hay momentos de populistas, ¿no es? Pero en todo caso, sí es cierto que el populismo, por la propia definición que da Laclau en la razón populista, es de carácter formal. ¿Qué quiero decir con esto? Que puede ser de izquierda o de derecha o de lo que quieran, porque Laclau lo que dice es cómo se articulan demandas insatisfechas bajo la conducción, digamos de manera peronista, de una de esas demandas que funciona como la sinécdoque del todo, digamos, ¿no? Es una que representa a todas. Pero no dice nada sobre cuáles son las demandas articuladas, ni mucho menos cuál es la demanda que conduce a las demás. Por lo tanto, si la demanda que conduce a los demás, por ejemplo, es hay que eliminar a los judíos, como en el caso alemán, entonces eso te da una cosa. Aunque dentro de la cadena de equivalencias puede haber demandas que sean más de sentido común, como, no sé, trabajo bien pago o terminar con la delincuencia o cualquier otra cosa. Lo que importa ahí es que esto es lo que revelaba para mí que el populismo no tiene programa. El populismo ni se propone tenerlo, además. Porque Laclau en esto es fino y no cae en esos... No propone nada, no promete que algo que no pueda cumplir. El populismo lo que ofrece es una teoría y hasta una estrategia para la articulación de demandas, pero no dice cuáles son las demandas que estás articulando. Y bueno, entonces hay un problema, creo, que es que nosotros no cualquier demanda queremos articular, y de hecho parte de las confusiones en las que entró nuestro gobierno en la época de Néstor y Cristina era que, discusión con compañeros de, bueno, pero si la gente pide un poco más de mano dura, hay que hacerle lugar a esa demanda, ¿no? Bueno, todo eso, que son las paradojas de la demanda, que es que si vos te pones en el lugar de la respuesta y que otro te demanda, bueno, el que demanda, demanda. Y las demandas son de izquierda o de derecha, pueden ser feministas o antifeministas, o sea, puede haber pañuelos verdes y celestes, son demandas igual. Y entonces, no podés satisfacer a todas, evidentemente, ¿no? Y aparte, algunas de esas demandas posiblemente van en contra de las bases de tu proyecto político. Por esa razón, la lógica para mí es dejar de pensar la política desde el punto de vista de la demanda. Tenemos que poner en suspenso qué es lo que la gente quiere. No es lo primero. Porque de hecho, la derecha tampoco piensa así. Ellos no piensan en qué es lo que la gente quiere. Piensan en lo que ellos quieren. Y luego veremos qué hacemos con esta gente. Y esto parte de una premisa antiesencialista que nosotros deberíamos observar con más constancia, que la gente puede querer cosas de ultraderecha. No hay por qué sorprenderse de que los pobres voten a Macri. La gente no puede no querer su propio bien, puede no querer lo que le conviene. Si no, no sé para qué tuvimos tantos años de psicoanálisis, digamos, como generación, y sobre todo en Argentina, digamos, porque en otros países el psicoanálisis no entró, pero acá es el principal país del psicoanálisis. Entonces, para algo tiene que servir, que es que, bueno, sí, puede ser que la gente no busque su felicidad de modo directo como un movimiento rectilíneo uniforme, digamos, desde el deseo a la realidad. Eso, pueden querer bajos salarios, pueden querer todo eso. Pongo un ejemplo de qué puede querer la gente. Me contaron de un focus group que se hizo durante el 2017 con macristas, y se les preguntaba a un grupo de 8 o 9 macristas, ultramacristas, tipo Patricia Bullrich, ese nivel, les preguntaban cuál era la política del kirchnerismo que más los había perjudicado. ¿Cuál era la política del kirchnerismo que más los había perjudicado a ellos como vecinos macristas de base, digamos? Y ellos decían el subsidio de las tarifas.
¿Por qué el subsidio de las tarifas? Porque vivíamos una mentira. ¿Se entiende? ¿Cuál es la demanda? Por eso le siguen tanto sinceramiento. La demanda es la verdad. La demanda es una demanda de queremos las cosas como son. ¿Cómo son las cosas? Que hay que romperse el lomo, porque es un colectivismo sacrificial el macrismo, digamos, ¿no? O sea, la verdad está al lado del sufrimiento. Y sobre todo del sufrimiento de los demás. Entonces, si yo subsidio tarifas, estoy dándole algo a alguien que no lo merece, por lo cual no se rompió el lomo. Entonces, si no se rompió el lomo, hay que quitárselo. Y aunque yo tenga que pagar el tarifazo, lo voy a pagar con alegría porque es la verdad. ¿Sí? Esto es una demanda también. No tiene nada que ver con lo que nosotros entendemos comúnmente como demanda, pero esto es una demanda. Digo, para que nos demos cuenta de que las demandas no son emanaciones normales de la gente. La CLO, la verdad que lo deja demasiado en blanco la cuestión de las demandas. Hay demandas, dice la CLO. Bueno, pero ¿quién las modela las demandas? Clarín, digamos, acá, ¿no? Batalla cultural, es eso. O sea, la gente quiere cosas, pero no es que las quiere porque sí, porque le salió así de adentro. No hay nada adentro. El deseo es el deseo del otro, decía Lacan, ¿no? Bueno, o sea, habría que empezar a incorporar a la biblioteca de la militancia algunas de las conquistas del psicoanálisis o de otras ramas, porque en realidad en la biblioteca del pensamiento nacional, me estoy yendo por las ramas pero voy a volver rápido, siempre se presupone que el pueblo es bueno, santo y quiere lo mejor para sí mismo, y que odia a la oligarquía, y que va a combatirla. Todo el revisionismo es esto. Es Arregui, es Kusch, es Ramos, Scalabrini, Jaureche, todos parten de esta premisa. Y bueno, tiene complejidades esta premisa, porque yo personalmente, como militante, vi que la gente fue y votó a Macri, y lo hicieron. Entonces, también uno puede caer en, bueno, pero los manipularon. Bueno, ¿y por qué funciona la manipulación? O sea, porque algunos funcionó y otros no. Bueno, esto lo dejo así como abierto. Y lo segundo, que era lo de la tragedia de la conciencia militante, que en realidad es un proceso como ahí, yo estaba tratando de describir lo que pasa cuando una persona, cuando una persona empieza a militar, se produce un cambio que empieza a sentirse como que se separa siente que se separa del resto, digamos, ¿no? Siente que es el distinto del curso, o del laburo, o de la familia, o el único kirchnerista de la familia, ¿no? Y siente como una especie de ajenidad respecto de los marcos de inserción en comunitarios en los que estaba definido, digamos. Entonces, y la tragedia consiste en que el momento populista consiste en que nosotros, que somos los de abajo, que son siempre los del pueblo, los laburantes, los que podrían vivir bárbaros si no fuese porque hay unos malos arriba parasitándolos, luchan contra los parásitos. Pero resulta que tan pronto nos ponemos a luchar contra los parásitos, que son los de arriba, según el relato populista, nos hiperpolitizamos y empezamos a ser nosotros los causantes de la discordia familiar, digamos. El problema de la familia deja de ser, digamos, que la plata no alcanza, sino que vos sos demasiado kirchnerista, digamos, ¿no? Y ese sería como el punto. De pronto uno quería luchar contra los parásitos y resulta que la militancia se estigmatizaba bajo esa figura, digamos, como que es un cuerpo extraño que viene a afectar la paz hogareña o la paz laboral o la paz del curso, y entonces se siente ajeno. Y la única solución a esa ajenidad es la comunidad de la ajenidad, que sería la organización política, digamos. Uno va a estar con gente que milita, digamos, porque entonces ahí deja uno de ser un personaje extravagante, que incluso esto se da en los momentos de mayor auge de politización, digamos, ¿no? O sea, recuerden el día de la muerte de Néstor, que se producía el censo, hasta el último censo que hubo en nuestro país, y que la gran anécdota era el censista que se peleaba contra los censados, ¿no? O sea, que a ese nivel de micropolítica, porque veía el censista, hipotéticamente peronista,
o kirchnerista llegaba y estaban brindando por el fallecimiento de Néstor en una casa burguesa. Esto es un mito que no sé si pasó alguna vez, pero era tan operativo, digamos, que me parece que permite ilustrar algo de ese momento más desgarrado, digamos, estoy usando un lenguaje hegeliano adrede. El momento más desgarrado es ese, el momento donde vos te politizaste, pero tu entorno no, digamos. Entonces, la contradicción ahí merece ser llamada un poco trágica, porque la tragedia es el género del antagonismo, de la contradicción, y que se puede vivir toda una vida ahí, además. Que obviamente si esa energía, de esa contradicción no evoluciona para algún lado, la gente puede replegarse, puede volverse loca, o puede ser un peronista del closet, pero no produce un efecto. En cambio, si empieza a militar, puedes transformar su entorno y empezar. Eso lo vemos siempre los que militamos en organizaciones políticas, que empieza a militar a alguien y suma al hermano, a la novia, al abuelo, digamos. ¿Por qué pasa eso? Ese es el fenómeno. Bueno, eso es la comunidad organizada. La onda expansiva. Bueno, te voy a hacer una pregunta que en la cátedra siempre la hacemos, y justo vos trajiste a Clarín por ahí. Así que se viene el momento del rol de los medios, parafraseando a un compañero de la cátedra que es Zeta Salazar, que ahí festeja. Bueno, tenemos la batalla cultural, básicamente, con un problema, ley de servicio de comunicación audiovisual frenada, sin sentido, no, digamos, esa es la pregunta. ¿Vale la pena? También es una pregunta que trae Silvana, ¿vale la pena volver a poner en agenda? ¿Cómo hacemos para batallar por esa trinchera si es que vale la pena, justamente? Yo escribí un artículo un día que era sobre la cuestión de la unidad política, ¿no? Como se decía, bueno, nos unimos y ganamos. Entonces le ganamos a la derecha porque nos unimos. Y yo iba a discutir esa idea, que era una idea como una especie de unidad superestructural, como, bueno, Cristina se tomó un café con Massa o no sé cómo, entonces nos unimos y entonces le ganamos, entonces hay que ver la unidad, ¿no? Y que lo que quería plantear era, en todo caso, lo que había pasado era que si había habido unidad, había sido por abajo, o sea, de carácter militante, digamos, ¿no? Es decir, no una unidad, o sea, que la unidad superestructural expresaba algo que había pasado abajo. No era una idea de... Y por eso había funcionado. Pero lo más importante de ese artículo, para mí por lo menos, era que se ponía, digamos, un poco, era una propuesta de correr el eje de la discusión del rol de los medios hacia el rol del pueblo. Porque la cuestión del rol de los medios y la batalla cultural está siempre asociada, por lo menos en la versión más popular o divulgada, a ser algo así. La gente quiere algo que es bueno, desea algo bueno, pero los medios la confunden. Como la confunden, la gente vota contra sus intereses, contra lo que le conviene. ¿Qué tenemos que hacer? Si hacemos una ley de medios o algo parecido, entonces, o si tenemos todos los canales de televisión a disposición nuestra, entonces ya no va a haber medios de comunicación que engañen a la gente para que vote contra sí misma, sino que va a haber medios de comunicación que le digan la verdad a la gente para que la gente, con su real saber entender, elija lo que más le conviene, que como todos sabemos es votarnos a nosotros, o vivir bien, o ser felices, y entonces nuestros problemas se arreglarán mágicamente. Yo creo que esta versión del problema es una versión que no es la que más nos conviene. O sea, diría que ya la probamos, para empezar con un argumento de tipo político. O sea, ya intentamos eso, digamos. Si nosotros... A ver, la cuestión no es por qué la gente se deja engañar por los medios de comunicación. Hay un chiste que salió hace poco en Página 12 que me pareció que estaba bueno, que era con la fake news, que sería como... Había un señor mayor, evidentemente por el dibujo, mirando la computadora y estaba la hija detrás. Y la hija le dice, papá, ¿no te das cuenta que eso es una fake news? Y el padre le respondía, ¿cómo va a ser mentira si es lo que yo pienso?
Así funciona esto. No es que la gente es una hoja en blanco que llega información y se le imprime como cuando nosotros imprimimos un parcial en la fotocopiadora. Ya piensan algo y van a recibir lo que se parezca o sea compatible con ese sistema de pensamiento, y lo que no sea compatible lo van a hacer rebotar. Y punto. La Sputnik es veneno. Veneno. Aparece el informe. No es veneno. No importa. Siguen con algo parecido. Para él cambia un poco el tema, pero el sistema de pensamiento, que es que los peronistas quieren infiltrarnos al comunismo a través de una vacuna, no va a cambiar por eso. Si es a través de una vacuna, no importa. Siguen con otra cosa, con lo de al lado, porque la capacidad de negación. Pero aparte, nosotros también somos así, ¿eh? O sea, nosotros también tendemos a aceptar como verdadera la información que se adecua con nuestros intereses y como falsa la que no. Hay que hacer un cuadro político sensacional para que eso no te pase, digamos. Pero todos tendemos. A ver, cuando aparece una noticia que dice el coronavirus se va a terminar este año porque la vacuna funciona bien, deseamos tanto que sea así que lo creemos. Después puede ser falso. Vieron que hay como. Incluso son fenómenos son como divertidos, no tienen mucho interés quizá, pero hace poco vieron que Horacio González está internado hace unos días. Bueno, y empezaron a correr fake news de que ya se había mejorado. ¿Quién lo hizo eso? Alguien que decía que lo haya. Pero ¿por qué lo escriben, lo preparan todo? Y es una fake news de que ya está bien. Y la gente lo comparte. ¿Pero por qué? Porque lo desea. De todo corazón, y todos deseamos eso. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Hay un problema previo al de los medios, que es crucial en la comunicación. Es crucial ese problema. Pero hay un problema que es anterior, que es lo que la gente desea. Más allá de lo que los medios dicen. Que por supuesto los medios modelan esos deseos, ayudan, seguro. Pero entonces ya tenemos que ver cómo vamos a transformar a la gente, no a los medios. Nuestro problema es mucho más gigante. Transformar a los medios no es pan comido en comparación con transformar a la gente. Y ahí aparece la pregunta para mí de fondo, la última pregunta, que es ¿en qué queremos transformar a la gente? Esta es la pregunta de la política. No queremos que la gente sea como es. O mejor dicho, si queremos eso, estamos bajo el régimen populista de pensamiento, donde simplemente articular demandas insatisfechas. Si sos oposición y si sos gobierno, tenés que resolver los problemas de la gente, ¿no? Estado presente y nada más. Pero si hubiese algo más que eso, entonces habría que preguntarse en qué queremos transformar a la gente. A ver, no sé ustedes, pero cuando decimos transformar la realidad, ¿no? Cambiar el mundo, transformar la realidad, ¿a qué nos referimos? O sea, yo creo que transformar a la realidad no puede ser solamente, no sé, construir rutas y escuelas donde no las hay. Eso es parte de la realidad, seguro. No puede ser solamente aumentar el salario real. Transformar la realidad tendría que transformar a una parte muy importante de la realidad, que es la gente, las personas. Y acá empieza a aparecer el elemento más filoso de la militancia. ¿En qué queremos transformar a la gente? La derecha lo sabe. Quieren transformar a la gente en individualistas neoliberales libertarios, digamos. Ellos quieren eso. No gente que no se preocupa por el otro. Lo que quieren es gente que odie al otro, que no es otra cosa, que se preocupe en odiarlo, digamos, ¿no? Resentimiento. Porque si la gente fuese individualista, para entender, nos votarían a nosotros, porque nosotros les damos lo mejor. Si la gente buscara su propio interés. La gente no es individualista. Los macristas no son individualistas en el sentido de la teoría liberal clásica de John Locke, no son, seguro. Son capaces de soportar el sufrimiento propio si les aseguramos que otros van a sufrir más. Por eso los macristas estaban felices de pagar el tarifazo. ¿En qué queremos transformar a la gente? Bueno, la militancia creo que tiene una respuesta basándose en lo que venimos hablando, que es transformarla en militante.
En eso queremos transformar a la gente. No queremos, como militantes, parecernos a la gente común. Yo ya era gente común. Y dejé de ser gente común para ser militante, ¿no? Según esta caracterización un poco burda que haría mi tía, digamos, ¿no? Así que yo no quiero militantes que se parezcan a su pueblo, sino un pueblo que se parezca cada vez más a sus militantes. Eso sería mejorar, además, ¿no? Los que militamos creemos que ahora somos mejores que cuando no lo hacíamos. Tiene todo el sentido, ¿no? Porque si no, estaríamos empeorando al militar. No, seguramente estamos mejorando. Aprendemos a hacer cosas que no sabíamos hacer, descubrimos habilidades que no sabíamos que teníamos, ponemos por delante valores que pueden guiar una vida más allá de la turbia vocación de sacar provecho personal. Entonces, y si eso es lo que, esa transformación es la que operamos en nosotros mismos, la de la militancia, ¿por qué no querríamos que todos hicieran esto? ¿Por qué no querríamos otra vez que todos militen? ¿De qué queremos transformar a la gente? Bueno, en eso, militantes. Y la respuesta por los medios, entonces, es que cuando llegamos al punto de lo que significa la batalla cultural, para mí batalla cultural es una batalla cultural que nosotros como militantes damos para volver militantes a todos los demás. Entonces, la cuestión es, porque después, cuando tengamos muchos medios, algunos medios, o un medio de comunicación, para empezar, la militancia es el mejor medio de comunicación de todos, ¿no? Cuando tengamos los medios vamos a saber para qué los queremos. ¿Qué vamos a poner en esa grilla de la que se habla tanto? Porque no va a alcanzar solamente con productos de calidad, ficción de calidad, todas esas cosas están buenísimas, pero no es de lo que... O sea, necesito un proyecto cultural, histórico, espiritual, de base para saber qué va a ser mi ministro de medios, digamos, o de cultura, o de lo que fuere, digamos, ¿no? Y eso vale para todo. ¿Qué tipo de medios necesitamos? Medios que generen la responsabilidad absoluta en todos. Cristina lo llamó contrato social de ciudadanía responsable cuando presentó el libro Sinceramente. Bueno, ciudadanía responsable. ¿Cómo lo logramos eso? Esa es la pregunta. Ahí ya empieza a tener todo otro color. Ya no es esto a ver si, digamos, la discusión de, bueno, la cantidad de licencias, eso está perfecto, pero eso, ¿para qué? Yo creo que necesitamos saber para qué hacemos política y para qué queremos una... A ver, ¿para qué queremos repartir la voz? Lo pregunto como... No es una pregunta retórica, ¿eh? O sea, quiero que podamos responder, ¿para qué queremos que haya muchas voces en los medios distintas? ¿Por qué no queremos multimedios? ¿Qué nos asegura que la radio de la esquina de mi casa, para transmitir qué línea? ¿Qué van a decir? Porque yo les aseguro que si no nos damos una política con eso, podemos repartir licencias a las radios comunitarias, a 1 millón de ellas, y que la línea política sea un desastre. Miren Twitter. Ahí podemos decir que hay una situación de medios bastante... Cada uno, bueno, se junta a sus seguidores, escribe. La verdad que no... O sea, por más que uno pueda decir que hay trolls y qué sé yo, está bien, pero la verdad que si vos te metés y tuiteás y estás mucho tiempo con eso, puedes llegar a tener 1 millón de seguidores. Digamos, o sea, puede ocurrir. Hay gente que es influencer y lo logra. Digamos, eso sería una especie de mercado de competencia de la voz bastante equitativo. No hay que gastar plata, nada. ¿Y qué tenemos en Twitter? A la gente, que no lo habíamos transformado en todo este momento, pero le dimos la voz. Por eso yo digo que, o sea, suspendería la idea de que nuestros problemas son obvios de resolver y simplemente hay que resolverlos, o ser un poco más valientes de lo que fuimos, que seguro que hay que hacerlo. Pero para mí la experiencia de Cristina, del ministro de Cristina, en la presidencia durante 12 años y medio, ya es una prueba bastante fuerte de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer con el marco teórico vigente. Ministro de Cristina estaban forzados a hacer política bajo una relación de fuerzas que en lo económico-social era un desastre en el 2001, la desorganización política más enorme, ellos mismos no tenían una organización política gigantesca detrás que lo sustentara.
bueno, ya sabemos todo, pero además de eso, hacían política con la caída del muro de Berlín, vigente, había sido hacía 10 años, y además de eso, hacían política en un momento donde el neoliberalismo no solamente reinaba políticamente, sino que aparte reinaba en términos culturales, en el sentido de que a nadie se le ocurrió una vida distinta a esa. Recuerden todo el esfuerzo que hicieron Néstor y que hicieron la cuestión de la autoestima, ¿no? El orgullo. Bueno, orgullo como país. Y me parece que eso ya te marca una forma. No sé si se puede hacer mucho mejor que lo que hicieron ellos dos. Yo estoy seguro que no. Me parece una gestión de gobierno con ese marco teórico sensacional, inmejorable. Pero por eso creo que hace falta, y Cristina lo planteó también esto, hace falta un marco teórico post-neoliberal, dijo una vez, como para pensar este post-neoliberalismo. Fíjese la categoría que usa, post-neoliberalismo. O sea, no tiene nombre porque, claro, es como transicional la cuestión. Me parece importante por eso que la cuestión de los medios de comunicación sea para comunicar qué, política. Y yo estoy convencido de que si nosotros nos damos un debate y sabemos qué queremos comunicar y qué queremos hacer con los medios de comunicación, y ahí va a ser todo distinto, porque vamos a poner mucha energía en la imaginación de ver qué hacemos con... Nunca vamos a poder, o sea, es una relación de poder político que es como el huevo y la gallina. Uno necesita primero poder político para cambiar las cosas, mucho más poder político para sostenerlas en el tiempo, y eso es gente que cambia la cabeza. Y después viene lo demás. Eso me parece que es una forma de salir de la idea que muchas veces pasa en ciertos sectores de la militancia kirchnerista por ahí medio silvestre, que es que, bueno, hay que hacer militancia en las redes para desmentir fake news. La fake news no funciona bajo la lógica de la credibilidad ni de la desmentida. No se trata de eso. Entonces, no va a funcionar nunca. Lo vemos todos los días, aparte porque esta deriva del periodismo hacia la locura que estamos experimentando esta semana del periodismo es particularmente mala, digamos, después de lo que está pasando con las vacunas y todo, ¿no? Es una deriva basada en el hecho de que las élites no tienen tampoco ellos un proyecto claro. Ellos no pueden vender neoliberalismo como lo hacían en el 89-90, diciéndote que con las privatizaciones ibas a tener el teléfono en tu casa y en tele, en cambio, tardaba 2 años en ponerte la línea. Ya no pueden vender eso. No te pueden vender que con las privatizaciones de los servicios públicos todo va a andar mejor, no te pueden vender que ahora vas a poder ahorrar en dólares. No tienen promesas. Tienen capacidad de daño formidable, pero no promesas. Y el problema es que nosotros tampoco. Entonces me parece que por eso hay que elaborar en eso. Y que podemos sacarles ventaja si logramos alguna síntesis un poco pronto. Me llevas directamente a la siguiente pregunta. Hacemos un par de preguntitas más de la cátedra, de las que teníamos predeterminadas, y vamos a las preguntas del chat con Yuya. Bueno, la pregunta básicamente es de estrategia militante en este contexto. Pandemia, con 2 imposibilidades estructurales, una, la territorialidad, está claro, digamos, distanciamiento que mal se llamó distanciamiento social, porque debería ser distanciamiento sanitario, ¿no? Porque los lazos sociales los seguimos necesitando. Y bueno, la cuestión de la economía, ¿no? La materialidad propiamente dicha, a seguir atravesando en este contexto. Y la virtualidad como único territorio de la acción política, quizás, digamos, ¿cómo hacemos? Se vienen unas elecciones para militar en este contexto sin la calle y con las redes. A ver, es muy difícil esa pregunta. Nadie lo sabe, es la primera pregunta, la primera respuesta a esa pregunta, digamos, ¿no? Charlaba con compañeros que tienen por ahí, nosotros como por generacionalmente no tenemos más de militancia que por ahí, no sé, 6 elecciones, 8 elecciones, otros compañeros que militan hace mucho tiempo y tienen 40 elecciones arriba, y nadie sabe cómo se milita cuando no podés salir a la calle, hacer una reunión con la gente, con los vecinos, sobre todo con que nuestro método principal es ese, y es donde sacamos ventaja
nosotros, y donde la derecha con la tele la tiene igual que siempre, digamos, ¿no? Eso, obviamente que creo que es una dificultad que habrá que ver cómo se enfoca. Me parece que en este contexto la vacunación es la única cuestión que puede ordenar el tema. Si la vacunación anda bien, tal vez no sea forzoso que no haya ningún tipo de campaña de calle. Depende de eso. Me parece que obviamente que la pandemia trastoca demasiado algunos presupuestos mínimos de la acción de una campaña electoral, me parece. No tiene que ver con la militancia en sí, me parece, es como la campaña ya de por sí, ¿no? O sea, la campaña tradicional que uno se puede imaginar siempre es está como una campaña, el candidato, los vecinos, reuniones, y después están las volanteadas o afiches, cartelería y medios. Y bueno, hay una parte muy importante que no está. O que no puede estar de la forma clásica. Habrá que ver cómo se encara. La verdad que no tengo una respuesta para esa pregunta. Creatividad. Bueno, vamos a ver. Habrá que ver. Fue como un poco desalentador ese cierre. Y la pregunta pero no sé cómo, o sea, honestamente, una campaña, para mí, digamos, la campaña electoral nuestra, digamos, del peronismo, tiene que ser en relación con la gestión de la vacuna. Ese tiene que ser el eje. Después, el movimiento de la infantería, digamos, en el territorio, bueno, se va adaptando a eso. Yo creo que la gente va a poder. La gente está en la calle en este momento, digamos, no es que no está en la calle. La cuestión es el lugar cerrado, me parece. Eso es lo que se pierde. La reunión en la casa de la vecina de la esquina tal. Ahí sí, no vas a juntar 20 personas ahí como hacíamos en otro momento. Pero me parece que otras formas sí se pueden hacer. Y me parece que además es una elección donde la derecha, estamos hablando mucho de tema, pero la derecha no tiene, me parece que no puede decir nada. Se nota mucho eso. No hay ningún discurso que pueda sostener, porque o sea, va a tener su piso y nosotros quizás tengamos algo más que eso. Me parece que. Pero yo estoy optimista con la elección, ¿eh? Lo que digo es que no vamos a poder hacer reuniones de los candidatos con 40 personas metidas en una casa. Eso no. Actos tampoco, ¿no? Salvo que la operación avance, pero está avanzando además. O sea, por eso me parece que no. Es muy pronto para saberlo. Esto es lo mismo que decían los chinos respecto a la Revolución Francesa, ¿no? ¿Cuáles van a ser las consecuencias de esto? Es muy pronto para saberlo. Bueno, todavía creo que está abierto ese escenario. Falta para elegir las candidaturas, todo eso, para eso falta. Hay que esperar que este mes la vacunación avance y sobre ese escenario va a haber, las cartas van a estar echadas de una forma más clara. Es un problema que afecta también a ellos, porque ellos en la provincia de Buenos Aires no la arreglas con la televisión nada más, y no tienen discurso. Lo que está pasando con Pfizer y todo esto, que repiten Pfizer como locos, digamos, no. Se viene que no funciona. La gente está feliz cuando recibe el turno de la provincia de Buenos Aires, está feliz, y todos aceptaron que la vacuna buena es la que te toca, y nadie piensa en Pfizer, ¿no? No hay ningún vecino que a mí me haya dicho en Hurlingham que quería la Pfizer, ¿no? Cero. Al revés. De hecho, se ponderan las vacunas que están. Hay que ver los saldos, digo, pensando también en la territorialidad, en poner el cuerpo, en todo lo que eso significa, la corporalidad, la dimensión afectiva para la militancia, ¿no? Esto en el sentido de la afección, ¿no? Del afecto y acción. ¿Cómo eso, qué saldo tiene la pandemia en este sentido, ¿no? En el sentido de la individualidad, pero también los miedos. Bueno, es pensar un poco cuál va a ser la nueva subjetividad después de esto, ¿no? Mirá, yo pienso que la militancia. No, a ver, la pandemia justamente es un desafío extremo, traumático, que nadie mejor que la militancia organizada está en condiciones de sobrellevar. Porque la militancia organizada, no conozco mucha gente que haya dejado de militar en la pandemia, por decir un ejemplo, digamos, ¿no? Por más que es cierto que la presencialidad, que es un elemento obviamente importante para la militancia y para cualquier cosa, es muy importante, pero me parece que justamente la militancia fortalece el lazo. La organización política es un lazo social. Yo creo, de hecho, que es el lazo social más civilizado que existe.
Porque es un lazo basado en la conducción política, no en cómo me cae Mengano. Y por consiguiente, digamos, sí, uno puede atravesar, la pandemia es una situación como, bueno, nos estamos encontrando en términos pandémicos acá, pero quiero decir dos cosas al respecto. Primero que, si no fuese por la pandemia, yo creo que hay un montón de conversaciones que no se hubiesen dado, porque de hecho el Zoom está posibilitando encuentros y pensamientos que a mí me parecen como muy interesantes. Este sería solo un caso de muchos, me parece. Y por ahí sin la pandemia es otra cosa. Y de hecho, y si me preguntás por la militancia nuestra en Hurlingham, se ha sumado mucha gente a militar en pandemia. Porque, por ejemplo, el enganche mínimo, que es lo más difícil, por ahí ir a la reunión en la unidad básica, bueno, no sé, llueve, ese día no puedo, pero por Zoom es como que es menos costoso. Y después de 4, 5, 10 Zooms, en el momento te puedes enganchar y después cuando llega el momento de la presencialidad, vas. Me parece que hay un elemento en la virtualidad que es explotable políticamente. Digo, me parece que se suma mucha militancia. Mucha. Y si se puede sumar si uno se da el trabajo. Obviamente que las actividades son todas formación. No sé, jornadas solidarias como las que hicimos en su momento durante la inundación en vuestra ciudad, digamos, donde, bueno, obviamente ahí hay que poner el cuerpo y el cuerpo y el cuerpo. Pero además, para hacer una deriva teórica extra, el cuerpo que hay que poner no es esto, digamos, no es la entidad tridimensional que ocupa un espacio en el mundo de la extenso, digamos. Poner el cuerpo significa tomar un riesgo tal que le dé verosimilitud a mi discurso político. Eso es poner el cuerpo. Cuando Walsh firmó la carta abierta a la Junta, poner el cuerpo ahí no es ir a una marcha o tocar gente, es poner esa firma, digamos, ¿no? O sea, ¿a qué estoy dispuesto? O sea, ¿cuánta incomodidad, para ponerlo en un sentido menos trágico, estoy dispuesto a aceptar para que mi discurso político sea tomado en serio? Eso es poner el cuerpo. Así que en ese sentido, poner el cuerpo durante la pandemia no está obstaculizado, ni mucho menos. Para nada está obstaculizado. Porque poner el cuerpo no es esto. Es el riesgo que estoy dispuesto a correr para que mi discurso político sea tomado en serio. Y esos riesgos están siempre vigentes. Riesgo o incomodidad digamos, o situaciones de no conveniencia personal, lo voy a decir así. O sea, la fórmula de la militancia, su principio sería que yo no soy yo, sino que yo es otro militante, ¿no? Y por consiguiente, cada una de las cosas que hacemos o dejamos de hacer, hay que pensarlas como si fuésemos otro militante, ¿no? O sea, hay que pensar en la conveniencia del otro militante. O sea, ¿qué tengo que hacer para sumar más militantes, digamos? Y lo primero, entonces, eso ordena la política. Y para darle velocidad, entonces pongo el cuerpo, significa asumo determinados riesgos para que se pueda sumar otro militante a militar. Eso es lo mismo que yo. Y ahí ese es el único sentido que se le puede dar a cualquier heroísmo, como lo que pudo tener Walsh, o acciones que por ahí no merecen un calificativo tan grande, pero que sí son igualmente valiosas, que es lo que hacemos cada uno de los que militamos todos los días, digamos, que son cosas que no son las que no tienen nada que ver con lo que a vos te gusta, deseás o querés o te convendría, sino lo que uno hace para que otro pueda sentir ganas de militar, o para los que están militando sigan haciéndolo, y para los que siguen haciéndolo se convierten en mejores militantes en cuadros políticos. Entonces, no, la pandemia en sí no es un obstáculo para la militancia. El obstáculo para la militancia es cuando uno se quiebra, y cuando se quiebran los que conducen. Eso es un obstáculo. Esto no. Tampoco es un obstáculo de la inundación de La Plata para la militancia. Era algo terrible, pero no es un obstáculo. Obstáculo es cuando uno decide que no va a poner el cuerpo. Porque prefiere que su discurso político sea tomado menos en serio, pero conservar cierta seguridad personal por el tipo de razón que fuera. Ahí sí la militancia pierde terreno. A ver, todos sabemos que si mañana estuviésemos todos vacunados, el 17 de octubre hay 20 millones de personas en la calle, ¿no? O sea que la militancia no se va a haber ido. Es al revés.
yo estoy seguro que si esto, en cuanto a la pandemia ceda un poco, va a haber una explosión de militancia en nuestro país. Va a ser una cosa sensacional. Hay que prepararse políticamente para ese momento. La gente va a estar mucho tiempo en la calle. Todo el que pueda. Aparte va a ser calor, si todo sale bien. No. Hay que prepararse para eso. Para una oleada de militancia, de gente que piense en la energía contenida que hay, ¿no? Que no se va, esa energía no se va a agotar en fiestas y asados de amigos. Eso va a estar, pero no va a ser todo. O sea, porque vamos a encontrar, aparte de los resultados, la catástrofe, cuando baje el agua de la pandemia, vamos a encontrar el saldo de la inundación, digamos, ¿no? Y las profundas desigualdades, y todo va a ser muy evidente. O sea, hay un desgarro del velo de la realidad que va a parecer muy fuerte, y con mucha gente que va a estar hace 2 años guardada en la casa. Van a ser inyectados. Yo pienso que realmente, o sea, me imagino movilizaciones absolutamente enormes. Yo espero con mucha ansiedad ese momento. Mucha. No solamente porque estamos como cualquiera hartos de la pandemia en sí, sino también porque me parece que políticamente puede haber un relanzamiento de la militancia en nuestro país que puede llegar a ser espectacular. Eso es lo que todo lo que está pasando que no nos gusta es porque no podemos salir a la calle. Entonces, bueno, la calle está cargada, la calle, que es lo que no tenemos, está cargada de un valor retórico impresionante. O sea, auguro otra primavera, ¿no? Me parece inevitable. Siempre que la pandemia sea en algún momento, obviamente que si estamos así 10 años va a ser un problema, pero en algún momento va a pasar. En algún momento va a pasar. Bueno, realmente ahí esta liberación que proyectás me parece súper interesante para pensar esta última pregunta que te haces en el libro también de qué significa ganar y cómo hacemos para ganar. Y vos decís, te voy a leer una cita tuya: ganar es entonces el poder popular como tal, es el pueblo que se hace cargo de todo, y como él es todo, en definitiva se hace cargo de sí mismo, y el que se hace cargo de sí mismo es libre. Me parece que es interesante para pensar por ahí esta liberación. Ahora, si querés te paso la palabra, pero también quería preguntarle a Yuya a ver si podemos retomar alguna de las preguntas del chat también, que sé que vi que hay varias, a ver si podemos retomar lo que dicen los estudiantes. Sí, obvio, justo las fuimos armando, así que si quieren, bueno, podemos ir diciendo algunas de las que fueron diciendo. Los chicos fueron preguntando a medida que vos también ibas explicando y respondiendo a las preguntas de la cátedra, así que quizás algunas retoman algunos conceptos que ya dijiste o que interiorizan un poco, profundizan un poco más en lo que ya hablamos. No, voy con la primera y dice: si por ejemplo podemos pensar que durante la 125 interpretamos que la función de la sinécdoque, la parte por el todo, la oligarquía con sus intereses pasó a representar al campo y de ahí al significante Argentina. ¿Ves esa parte por el todo distinta en este contexto político? ¿Distinta a qué? Entiendo todo menos la última parte. El campo, si es de vuelta el campo, el significante articulador sería. ¿De ellos? Claro, de la oligarquía. No creo que con la misma fuerza. Me parece que en aquel momento, de hecho, la mejor prueba que nosotros decíamos, y creo que decimos el campo, no. Me parece que ahora. A ver, creo que ahora ellos están con un problema político distinto. En aquel momento no tenían fuerza política. Había fuerza económica y social, pero no estaba Cambiemos en 2008, para decirlo rápido, ¿no? Como una fuerza nacional que es hoy. Me parece que hoy el tiempo cambió mucho y la 125 es un tema para hablar horas, pero quizá lo que quería destacar de eso es que se dio ahí un fenómeno donde el gobierno básicamente lleva a cabo una acción que incluso en los propios términos del gobierno era un error, porque no era lo que querían hacer. Se desata una reacción no prevista y sobre esa cuestión no prevista
Néstor hace una cabalgata espectacular porque decide, digamos, profundizar el conflicto. Y ya no se discutía la cuestión de si eran cuánta plata. O sea, en momentos, el tema se convierte en algo interesante cuando deja de importar la cuestión de la plata, de cuánta plata estamos hablando, y se convierte en un tema de qué significa Argentina, ¿no? Eso fue lo que se discutió en el 125. No si las retenciones móviles a la soja en este contexto de alza de los precios internacionales era la mejor manera de cuidar la producción local sin favorecer demasiado los pools de siembra. No, lo que se discutía era qué significa Argentina. Hay los textos que, hay textos de Casullo muy buenos de esos años, de Horacio González, me parece que habría que leerlos, esa primer carta abierta, digamos, me parece que capta eso, ¿no? O sea, no, esto acá se está discutiendo Argentina. Todo, por consiguiente, todo. Y eso fue lo que generó también una oleada de politización. En nosotros, quiero decir. Porque el saldo fue... Yo en aquel momento lo pensaba así. Perdimos en el Congreso, ganamos... Perdimos en el Congreso, perdimos en la calle, porque aparte ellos movilizaron más. En la plaza de los españoles, en los españoles había más gente, sin lugar a dudas, que en esa plaza de Delía, el Cuervo de la Roca y 3 más, digamos. Era obviamente mucho más. Y además, y más que incluso en ese gran discurso de Néstor, eran más. Pero nosotros habíamos ganado para adelante, porque ahí se produjo el clic en un montón de pibes y pibas que dijeron, no, bueno, yo no quiero la sociedad rural diciéndome cuánto tiene que costar el lomo, ¿no? Eso, bueno, empezó a pasar eso, y ahí y bueno, aparte, y sobre todo porque la salida del conflicto de Néstor y Cristina es genial, ¿no? Eso es una cosa, es una pieza de qué hacer ante una tormenta. Me parece que ahora la derecha tiene otros problemas, así como nosotros también tenemos otros problemas, que no son los del 2008. La derecha, o sea, a ver, la 125 quedó latente y resucitará en algún momento cuando haya que otra vez discutir el significado de Argentina. Por eso fue tan importante el Bicentenario en aquel momento. Y Néstor le da tanta importancia al éxito conseguido, si bien fue toda una idea de Cristina, como ella misma relata en el libro Sinceramente, porque el Bicentenario era, bueno, ¿qué es Argentina, no? Y se mandaron ese mega desfile espectacular, lleno de gente, entonces, bueno, no es el campo, ¿no? No es el campo. Argentina no es el campo. Eso fue lo que demostró los festejos del Bicentenario. Y bueno, fue una guerra fue poderosa porque movilizó símbolos. Creo que no estamos en ese contexto ahora, pero podemos estarlo en cualquier momento, cuando se dispare, porque eso quedó ahí sin solución, me parece. Ellos no ganaron del todo, nosotros tampoco ganamos del todo, se pateó para adelante, puede tardar 20 años más en pasar algo así, o 15 días. Depende. Para seguir con esto y ir cerrando con las últimas preguntas, preguntaban también en el chat, ¿cómo ves la construcción de la militancia que hacen el macrismo y la derecha apelando a la indignación y a la antipolítica? ¿Crees que se puede sostener con el tiempo como sí sucede con la militancia peronista? Bueno, una precisión terminológica. En mis términos, que pueden no compartir, no existe la militancia de derecha ni macrista. O sea, la militancia es lo que hacemos nosotros. No todo aquel que hace política está militando. Porque si no tenemos que decir que Héctor Manieto milita para Clarín, que para mí no tiene sentido eso. O sea, no, te reservaría la palabra militante para un tipo determinado de acción política, que es la que yo defino como la construcción de la responsabilidad por responsabilidad del otro. O sea, lograr que el otro milite, eso es lo que hace un militante. ¿Clarín logra que la gente milite en el sentido de la responsabilidad absoluta? No, listo. Entonces, hacen política, como hace política la Iglesia, la Embajada de Estados Unidos, un intendente del conurbano, cualquier ciudadano, un alumno en un aula, un profesor en un curso, todos hacemos política, sí, perfecto. Pero política militante no, es otra cosa eso. Respecto a la política de la derecha, si puede durar en el tiempo una política basada en el odio y la negación, por supuesto. La mejor prueba de eso es el antiperonismo, que existe perfectamente bien. Puede durar por siempre, porque aparte
unir desde el odio es comúnmente más sencillo. Porque tenés un enemigo al que odias. Y entonces, mientras el enemigo esté, obviamente que es una forma de vida absolutamente penosa, digamos. Habría que hacer una crítica afectiva a ese tipo de vida tan triste. Son pasiones tristes, como diría Spinoza. Son cosas que no... que consiste, digamos, es existir porque otro te molesta. Eso es terrible. Por aparte es obvio que sin el peronismo no podrían hacer nada, porque no... Ya lo mostraron, cuando quieren gobernar, cuando hay que gobernar efectivamente hacen eso. Persiguen gente, cuando se acaban... Y si nos hubiesen... Ya intentaron, en el 76 y el 83, en ese periodo mataron a todos los que pudieron, y aún así, digamos, no... Como, ¿y qué? ¿No? Como, finalmente, ¿no? ¿Qué hicieron con eso? Pero creo que nosotros no deberíamos caer en el error simétrico, digamos, de estar... Hay una cosa que pasa mucho en muchos intelectuales, ahora sí está bien usado el término, se milita, debe decir así, una especie de fascinación por la derecha, ¿no? Estar todo el tiempo escribiendo textos sobre la nueva derecha, el poder de la derecha y fake news, la ultraderecha y su pérdida de sentido de la realidad, ultraderecha y muerte, pulsión ultraderecha, la derecha, están todo el tiempo hablando de la derecha. Yo propongo que ese ejercicio es triste y es absolutamente inconducente. Tenemos que hablar de nosotros mismos, de qué queremos hacer y de nuestro poder, y lo que podemos. No de lo inteligente y genial que es la derecha, porque la derecha no es ni inteligente ni genial, cada tanto nos ganan, como nosotros también les ganamos a ellos, pero el análisis, a ver, como... Estamos todo el tiempo, si ustedes se fijan, vayan a cualquier librería de La Plata y fíjense las novedades de pensamiento filosófico contemporáneo mundial, y el 100% de los libros son libros que muestran cómo la subjetividad del capitalismo tardío ahora es peor que el año pasado, o que hace 10 años, o 20, o 50, cómo el capitalismo domina todo, la ultraderecha hace todo bien, viene Vox, viene Bolsonaro, viene Trump, no importa que Trump pierda, ¿no? Siguen con eso, ¿no? La derecha, la derecha, la derecha. Entonces, y toda una cosa como las series estas de Netflix, ¿no? Years and Years, ¿no? Esas series que todo mal, peor, peor, peor. Todas esas series apocalípticas. Les quiero tener en cuenta que estamos empezando el siglo XXI mirando series de cómo termina el mundo a manos de la ultraderecha, y que el siglo XX no empezó así. Digo, por lo menos sepamos que no es obligatorio que el arte se dedique a imaginar el apocalipsis. Las vanguardias históricas del siglo XX, en el año 1920, 1916, 1910, 1906, estaban pensando la nueva vida, no el fin del mundo. Y eso obviamente que no era porque eran unos genios, era un clima de época también, ¿no? Yo creo que ahora estamos a ver, una de las grandes críticas que se hizo al pensamiento socialista del siglo XIX y XX era su progresismo, su confianza en que necesariamente íbamos a ir a la revolución, necesariamente íbamos a vivir en una sociedad mejor, necesariamente el progreso iba a generar un bienestar generalizado. Ahora vivimos en un antiprogresismo metafísico esencialista que consiste en decir que todo va a estar peor, necesariamente va a haber peor distribución de la riqueza, va a haber más pandemias, todo va a ser peor. A mí lo que me interesa es que no me conmueve nunca esa pose descriptiva intelectual de así vienen las cosas, así va a ser el mundo, y yo solo hago preguntas. Me parece que la gente que solo hace preguntas, a mí me intriga saber en dónde viven, porque necesitamos respuestas también. Digamos. En algún momento las preguntas están muy bien, pero algo hay que hacer. ¿No? En algún momento algo hay que hacer. Y si no hacemos algo, por eso digo, ¿no? Está la ultraponderación de la pregunta, como, bueno, yo solo genero preguntas. Bueno, está bien, muchas gracias, pero ahora tenemos hace 50 años con preguntas. O sea, en algún momento algo, ¿no? Y obviamente que el que quiere responder queda en ridículo porque es como que sos un idealista, un utópico, ¿no? Bueno, tenemos que asumir de la forma más caradura y sinvergüenza que podamos, ese rol como generación. Digo yo, si no podemos seguir como estamos ahora, mirando series con Macri a partir de las 7 de la tarde y que el mundo explote, ¿no? A mirar Netflix que se acaba el mundo, sería como la síntesis. Pero para mí,
podríamos estar para algo más. Solamente para que Cristina no piense que lo que hizo ella fue en vano. Eso es lo que, a mí, yo me conformaría con que Cristina no piense que somos unos, que no aportamos nada. Me parece como que lo que ella y Néstor hicieron y dijeron y produjeron, debería tener en nosotros un impacto algo mayor que la derecha, qué inteligente que es, qué brillante que es. Y a ver nosotros, y si nosotros hacemos algo bien, a ver qué pasa, ¿no? Es como voy a poner metáforas futbolísticas que no me gusta usar, pero voy a usar solo una. Digamos, si yo juego en mi equipo y estamos perdiendo 3-0, no me voy a poner a elogiar al rival. A ver si podemos hacer nosotros un gol. No sé, lo digo como ponernos en posición un poco más de involucramiento existencial con la vida que tenemos. Y no como si estuviésemos mirándola. Esa postura del espectador que las series producen, como que yo miro, ¿no? Bueno, hay que interrogarlo. Por eso las vanguardias interrogaban el lugar del espectador, aparte. La continuidad entre arte y vida era para que el espectador no pudiera quedar como el señor que inocentemente, el burgués que pasea por el museo y contempla el arte con un goce estético, digamos, más o menos neutralizado, más o menos pausterizado. No, tenía que pasar. Trataban de atacar esa posición de espectador. Eso es una de las vanguardias. Ojalá vuelva a las vanguardias. Ojalá vuelva el vanguardismo político también. Ojalá vuelvan los patios militantes de Cristina y las cadenas nacionales. O sea, todo lo que la derecha dice que está mal y que ya fue, es lo que tenemos que volver a hacer. Mejorando un poquito. Algunas cuestiones hay que mejorarlas, sí. Y la cadena nacional, si hace solo Cristina, puede ser que se desgaste un poco. Pero deberían hacerla todos, entonces. Cristina tuvo que hacer 1 millón de cadenas nacionales, eran 2 o 3 por semana en los mejores momentos, porque mucha otra dirigencia política no se hacía cargo de politizar a la gente. Tenía que hacerlo ella. Cristina gobernaba, daba una respuesta, pero no se limitaba a sacarse una foto al lado de la solución del problema. Explicaba políticamente cómo se había hecho eso. Politizaba. Entonces, como politizaba, claro, si lo hace ella sola puede ser que sea costoso. Pero tendrían que haberlo hecho infinidad de dirigentes que no lo hicieron. Entonces, hagámoslo. Y los patios militantes es lo mismo. ¿Por qué no había patios? La pregunta no es por qué había patios militantes en la Rosada, sino por qué no lo había en todos los ministerios y en todas las gobernaciones y en todos los municipios. Tendría que haber patios militantes en todas las instituciones públicas del Estado, no solo en la Casa Rosada. Los patios militantes eran lo mejor que había, por supuesto. La gente que los critica es porque tiene un pensamiento antimilitante, digamos, ¿no? Pero, a ver, si Perón en el 68 hacía una reunión en Puerta de Hierro, todos querían ir. Esto es lo mismo, pero en la Casa Rosada. No entiendo, o sea, es importante como no perder la dimensión histórica de lo que pasó ahí. Porque aparte nos empezamos a creer nosotros las teorías que nos debilitan. Me parece que es importante dar vuelta por completo las cosas. Evidentemente los patios militantes fueron de lo mejor que pasó en el kirchnerismo y habría que hacerlos más seguidos en todas partes y no solo ella. Porque sí, si todo hace uno y te tiran y de momento te pueden desgastar un poco. Tampoco tanto, pero un poco. Pero me parece que ahí hay pistas para reelaborar lo que se supone que es hacer política. Cristina lo dijo muchas veces. En los patios de esos militantes solía decir en varios de ellos, si tuviese que elegir una sola cosa de mi gobierno, no me quedo con la asignación universal, no me quedo con el IPF, no me quedo con los millones de puestos de empleo, ni los millones de Netflix. Me quedo con ustedes, con los militantes y las militantes que ella había convocado. Y bueno, evidentemente aparte es lo que más dura, porque todo lo demás el macrismo en pocos años lo... ¿Cuánto duró la ley de medios? ¿No? Un decreto, fue en un mes. Pero eso prueba de qué se está hablando. Pero la ley de medios ocurrió en nuestra cabeza, en el buen sentido, digo, se transformaron cabezas así. Pero la cuestión es en qué lo transformás. Una cosa más, digo, para ir buscando si quieren ustedes el cierre, yo igual estoy disponible, pero la hora quizás nos corre. Durante todo el macrismo un montón de gente vivía prendiendo la televisión, miraban C5N o Navarro y se quejaban de lo que pasaba. Esa postura está bien un tiempo, pero después tenés que
sumarte a militar en alguna parte para que toda esa energía la volques en construcción política efectiva. Entonces, hay tanta gente por organizar. Para empezar, deberíamos pensar que los que pueden militar son absolutamente todos, empezando por los kirchneristas, digamos, ¿no? O peronistas, y después el resto. Pero hagamos política para eso. Orientemos nuestra acción política a eso y veamos en lo que hizo Cristina los fundamentos. No es que ni ella, ni Perón, ni Néstor, ni Evita dijeron todo, ni pensaron todo, ni ya está todo hecho. Yo no soy un ortodoxo de la doctrina. Eso tampoco lo eran, aparte. Perón era el menos ortodoxo de todos los peronistas. Pero porque había que crear. Y siempre que estamos en momentos de no victoria, y algo hay que inventar, porque no vamos ganando. Si tuviésemos el poder de modo permanente, nos podemos mantener con... Pero si vas perdiendo en un momento, estás así, y bueno. Pero aparte es saludable hacerlo. Es saludable. Todo menos una ortodoxia para la derrota, me parece. Ahora bien, si vamos a pensar un poco, seguramente encontremos algo. Eso. Bueno, para ir cerrando, usted decía, o sea, la verdad que estuvo súper interesante todo lo que venís contando y hace ya más de una hora casi 2, creo, que estamos en el Zoom. Y quería cerrar quizás con algo un poquito más esperanzador, que quizás varias de las cosas que estuvimos hablando. Me parece muy interesante cómo reconstruís todo esto de la mirada del espectador y cómo necesitamos tener más militantes. Y va un poco relacionado en eso. ¿No crees que cuando decimos que la patria es el otro, es leotre, es una filosofía que resume la batalla que debemos emprender nosotros? No, pienso que hay que agregarle una cosa más. La patria es el otro militante. La patria es el otro militante. Porque la patria es el otro solo. Para mí no refleja lo que Cristina marcó. O sea, nos podemos quedar con la idea de la solidaridad. Si decimos la patria es el otro, yo soy militante, ¿no? Porque pienso de esa manera, y por lo tanto que ayudar al otro, que está mal. La pregunta subsiguiente que propongo en mi ortodoxia cristinista personal es, bueno, pero ¿ayudarlo a qué? ¿Ayudarlo a conseguir un buen trabajo? ¿Ayudarlo a entrar a la facultad? ¿A que se reciba? ¿O, sin excluir lo anterior, ayudarlo a militar? Que según sabemos por Cristina es el mejor lugar para los jóvenes y lo extendemos al resto también. Me parece que, por eso, yo creo que en lo que dice Cristina, el significado que late detrás de la patria es el otro militante. O sea, tenemos que hacer que milite. Salvo que los queramos dejar en ese lugar de víctimas. Víctimas que necesiten de nuestra ayuda. Nosotros que somos buenos, los ayudamos a ellos que están pobres y nos necesitan. O sea, el pedido de la beneficencia no está conjurado solamente porque Eva Perón se haya peleado con las señoras de la aristocracia cuando disolvió la sociedad de beneficencia y fundó la Fundación Eva Perón. Siempre corremos el riesgo nosotros de ser gente que ayuda al otro y que hace beneficencia. Para no hacer beneficencia, hacer política, hay que politizar al otro. Y politizarlo es volverlo militante, salvo que haya otra forma, y veamos cuál es. Pero no se me ocurre otra manera de hacer política, sino es politizar al otro. Si no lo politizamos, ¿para qué hacemos esto? Estamos haciendo asistencialismo. Hay mucha gente que hace política así. Una mayoría, diría, hace política de vos necesitas eso, yo te lo doy. Eso no es asistencialismo, aunque sea desde el Estado, aunque sea universal. Yo propongo, porque después justamente eso nos genera problemas, que después es como vos estás ayudando, el otro es vago, por tanto no merece, planero, y ahí le estamos dando, o sea, cuidado, la meritocracia puede estar en nuestro discurso sin que lo sepamos, que tal vez hayamos hecho un descubrimiento. Si yo digo que hago política para dar oportunidades de mejorar, ¿oportunidades a quién? ¿O oportunidades de qué? ¿De conseguir un mejor trabajo? Pero digo, a eso se acota todo. Qué poco estamos pidiendo, qué poco estamos soñando, ¿no? O sea, si nos hubiesen reído en la cara los grandes políticos del siglo XX, de Perón al Che Guevara, o elijan al que quieran. Como, nada más que eso. Uno dice, no, bueno, pero ahora está todo tan mal que hay que pedir esto. Bueno, está bien. Pero es como una paritaria, ¿no? Si yo pido 20, me van a dar 18,
si pido 15 me dan 13, y si pido 50 empecemos a pelear, digamos, ¿no? Pero es como un poco eso, subamos un poco la vara. Si no, vamos a estar cada vez peor. Si no es que, bueno, ministro de Cristina tienen que reconstruir, ya, entonces nosotros tenemos que reconstruir el peronismo clásico. Nosotros ahora tendremos que reconstruir el peronismo de Néstor y Cristina, y que en 20 años, o sea, mi hija, ¿qué país va a encontrar, digamos, ¿no? Porque no va a quedar nada, porque yo estoy siempre con cuidado, no, bueno, pero hasta acá sí, esto no. Para mí hay que destrabar un poco, por unos años, no digo que vivamos así toda la vida, pero no sé, 5 años de decir locuras y de plantear horizontes imposibles y de soñar en voz alta y de escribir y de ver qué surge, y después, bueno, si somos de madera y no se nos ocurrió nada o decimos pavadas, iremos al anonimato, y si le invocamos, mejor, y si no, en cualquier caso, bueno, por lo menos probamos. O sea, o sea, esto de quedarme con la intriga de ver para qué está mi generación, no sé, qué sé yo. La vida es una, no sé, se me ocurren frases así un poco tontas, pero, qué sé yo, probemos, no sé. ¿Tan seguros estamos de que somos un desastre y no se nos puede caer una idea? Si Néstor y Cristina para algo estuvieron ahí. Yo por ellos, la verdad, ya no como... ¿Querés que Cristina diga la verdad que estuvo bien lo de los pibes? Estuvo bien. No. Ya hicimos algo. Hicimos mucho. Evitamos que fuera presa, cosa que en Brasil ya vimos lo que pasó. Así que la juventud militante argentina peronista ya tiene garantizado un sentido de lo que es ser útiles. Pero bueno, creo que esto recién empieza. No me quedaría solo con eso. Bueno, creo que todos nos vamos con una tarea para casa. Y nada, queríamos agradecerte por todo este rato que estuvimos acá charlando. Obviamente la charla va a quedar grabada, está grabada, va a quedar subida en el canal de YouTube de la facultad, y los invito y las invito a todos, a todas, a seguir participando en las actividades de la Semana del Periodista. Ahora a las 18 horas, por el canal de la facultad, se va a transmitir una entrevista abierta a Estela de Carlotto, así que más que invitados a participar, y muchísimas gracias. Bueno, Damián, muchísimas gracias. La verdad, te dijimos mucho tiempo menos y te exprimimos hasta el último minuto, que tenemos que cortar lamentablemente porque también nos quedaron preguntas ahí en el tintero, en el chat. Obviamente te vamos a volver a invitar, y si nos das permiso también te vamos a usar como material de cátedra, te vamos a subir a YouTube, y esta es como... estamos creando otros medios de comunicación también, ¿no? Estas son las voces que necesitamos en los medios, me parece que está buenísimo como divulgación, quizás para alguien que no lee o no puede acceder al libro, también compartir esta charla, los invitamos a todos, a todas y a todos a hacerlo, y como me encantó que haya cerrado diciendo esto recién empieza, me parece que ese es el mejor cierre que podemos darnos. Y creo que además de desafíos para seguir pensando, nos vamos de acá con líneas de acción concretas, así que ya sabemos lo que tenemos que hacer apenas cerramos este Zoom. Así que muchísimas gracias, Damián. Nada, espero vernos pronto. Bueno, gracias.